Muy bien, yo quería hacer una pregunta en el panel a los que ven pacientes, doctor Pascual, Andrés, Gustavo. ¿Ustedes han tenido pacientes que no han recibido tratamiento y de golpe han visto que tenían algunas pequeñas mejorías o mejorías puntuales en algún tipo de músculo, en algún tipo de miembro superior, mano o en la funcionalidad? Es decir, mejorías entre comillas espontáneas, sabiendo que ese paciente no estaba recibiendo absolutamente nada. Sí, creo que esto es un concepto importante para saber en la experiencia, ¿no? Es decir, hay formas de objetivar que uy, está mejor y no estuvo tomando nada o no le dimos nada, o a lo mejor le dimos una sopa fuerte y esa sopa fuerte le anduvo bien, pero es decir, ¿hay realmente experiencia en esto? ¿Ustedes lo han visto? Y es un fenómeno objetivable desde el punto de vista, sí, se ve que mejora, pero a este paciente no le hemos dado nada. Claro, sí. Realmente yo creo que es redundar un poco en lo que ha dicho Gustavo antes, y es que soy Samuel Ignacio Pascual, neuropediatra del Hospital de La Paz, me dedico dentro de la neuropediatría fundamentalmente a enfermedades neuromusculares y a trastornos de movimiento. Pues yo creo que el tema es que efectivamente casi es un espectro continuo de gravedad. Nos gusta mucho clasificar las cosas en tipo 1, tipo 2, tipo 3, A, B, tal cual, pero casi es un espectro continuo. Entonces al final realmente deberemos llegar a definir cuál es el grado de discapacidad, de disfuncionalidad o de calidad o independencia de vida, ¿no? Y en eso estamos, es decir, que parece que como en otras enfermedades neuromusculares debemos utilizar escalas siempre que tengamos tiempo también de hacerla. Esto es una cosa bastante problemática porque claro, nosotros, me estaba comentando Sandra Reina que 80% dedicada o 100% dedicada a la investigación, nosotros 100% dedicado a la clínica y en lo que queda, pues a lo que sea, sí, a la asistencia, ¿no? Bien, pues realmente, claro, hay que utilizar escala de fuerza que puede mejorar, empeorar o variar también en función de otras variables también, escala de independencia, escala de funcionalidad, ¿no? La de Hammersmith o otra cualquiera, dependiendo además del grado de patología, si es un tipo 1 o un tipo 3, incluso escalas de función respiratoria, que también nos definen. Y dicho esto, claro, la enfermedad en la tipo 1 es muy agresiva, la tipo 2 es menos agresiva y la tipo 3 es tan poco agresiva que yo a veces me pienso si realmente debemos decirles a los pacientes, mientras no haya una situación, digamos, de un tratamiento claro, que esto es una enfermedad degenerativa. Es que puede ser degenerativa tan a largo plazo, tan en 10 años, 20 años, 30 años, que si en un momento determinado por una infección, una enfermedad intercurrente hay un empeoramiento o al contrario está claramente mejor, digamos, no es claro que cualquier tipo de mejora, mínima mejora, pueda ser debido al tratamiento que estamos poniendo y que puede ser debido a la historia natural de la enfermedad. Esto ocurre también en otras enfermedades, incluso también relativamente agresivas, por ejemplo el Duchenne, que en algunas ocasiones pues se ve que al cabo de medio año, un año, puede mejorar un poquitín. El tema es si se debe o no se debe al tratamiento que pones. Esto hay que definirlo en un grupo importante de pacientes y contra placebo, ¿no? Bueno, yo soy Andrés Nacimiento de San Juan de Dios, trabajo con Ana Febré y el equipo de neuromuscular. Es cierto, hacemos clínica asistencial el 100%. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto de Gename haciendo la valoración de las unidades motoras, haciendo MUNE y CIMAP durante 2 años en seguimiento. Pero bueno, esto era extra tiempo, cuando nos citamos en las tardes fuera de consulta. Y hacíamos dinamómetro, ¿vale? Programamos con un test que intenta ser más objetivo la fuerza muscular. Y anecdóticamente tuvimos 2 pacientes que eran tipo 3, donde teníamos visitas cada 6 meses. Las primeras 2 visitas fueron prácticamente estables, porque sabemos que es muy estable, y la de los 18 meses, independientemente, ambas empezaron a hacer un ejercicio aeróbico rítmico espontáneamente, de forma muy regular, 3 veces por semana,
aunque uno siempre se lo recomienda, ellos lo hacen cuando les nace y tienen el ánimo suficiente. Cuando llegaron a la visita tercera, que eran 18 meses después, habían casi duplicado a nivel del dinamómetro, quizás un tercio más, 30-40% más. Les pregunté qué se estaban tomando y coincidió, porque eran visitas, simplemente estaban en un nivel de entrenamiento donde aeróbicamente había mejorado, y esto para mí fue una anécdota que quedó registrado, que si no probablemente estuviese haciendo yo esto, no lo hubiera registrado, porque le hubiera preguntado qué tal están, le valoro por escala funcional, más o menos igual, las veo caminar, cómo se levantan del suelo, y por asistencia es muy difícil a veces valorar esto. Y lo otro que me parece a mí fundamental es los primeros 5 años de vida. Los primeros 5 años de vida hay una interferencia del proceso madurativo propio del niño, porque el sistema nervioso central de los niños con atrofia espinal infantil es perfecto, o quizás hasta mejor. En algunos son muy inteligentes y son verbalmente muy precoces, y tienen un proceso madurativo que va a compensar, porque hay funciones que necesitan tiempo. Es decir, la función manipulativa de extremidad superior va a ir mejorando, la función de tronco va a ir mejorando, y a pesar de que yo tengo un proceso de deterioro inicial, el proceso madurativo luego va compensando, y es difícil porque hay esa interferencia. Y el último punto que quería aclarar, por lo menos en la experiencia de nosotros, tenemos un grupo de pacientes AM3 de los que comienzan precozmente, es decir, a partir de los 18, 20, 2, 3 años, en donde vemos que es una enfermedad realmente progresiva, donde a los 9, 10 años pierden marcha, y ya se sabe dónde están las 3A, las 3B, pero existe ese grupo. Estoy de acuerdo con el doctor Pascual que aquellos que empiezan en una forma más tardía, la estabilidad es enorme, y estamos contentos de que sea así, pero nosotros somos un hospital únicamente pediátrico y quizás vemos muchos AM3 de esos que progresan. Quiere decir que... Ana. No, yo solo quería hacer una aportación. Creo que el primer problema, cuando decimos, en la pregunta de Eduardo, ¿mejoran estos niños? El primer problema es cómo, ¿a qué decimos mejorar? ¿A qué decimos mejorar? Aumenta la fuerza, retrasa la escoliosis, tienen menos contracturas, siguen caminando los que pueden, mantienen el mejor control de tronco. O sea, el primer problema básico es lo que queremos, lo que es determinante en cuanto a la mejoría. Y el segundo aspecto que quería comentar, que en este momento lo que sí que se está trabajando mucho es con las escalas de valoración funcional, que un poco lo miden todo, que miden la fuerza, miden la funcionalidad, miden todo. Entonces ahora es el campo que hay, porque a nivel de biomarcadores o otros aspectos, no sé si hay en este momento nada que nos pueda dar alguna noción de la evolución de la enfermedad, no sé. Pero de cara a las escalas de valoración funcional, yo creo que será bastante definitivo a la hora de medir los resultados cuando haya algún fármaco. ¿Pero es posible que en un año con esas escalas funcionales el paciente mejore solo o espontáneamente? Yo lo que he visto, no sé Andrés, más que mejorar, lo que sí que vemos es estabilidad. Estabilidad y un poco el componente este de que el niño crece, va mejorando, va cogiendo nuevas habilidades, entonces un poco estas dos cosas se solapan. En las primeras fases muy precoces, sí que tenemos padres que nos dicen, es que él empezó a gatear y empezó a dar unos pasos y lo ha perdido. Y al revés, ¿no? En mi experiencia. Respecto también a esta enfermedad hay que tener en cuenta una cosa, es una enfermedad degenerativa, pero es una enfermedad regenerativa. Está el fenómeno de reinervación, ¿no? Degeneración y reinervación, y eso hace que posiblemente también a veces los movimientos sean diferentes y te puede hacer dudar, ¿no? Es decir, entre lo que es una mejoría o es un cambio, ¿no? Por estos fenómenos continuos de degeneración y regeneración. Eso pues puede hacer también, digamos, que veas cosas que no son exactamente iguales como las viste al principio y que un poco han cambiado debido a cómo es la evolución natural de esta enfermedad. O sea, está continuamente muriendo tejido muscular que se está reinervando por digamos, un mecanismo que no es tan fino,
pero que funciona, ¿no? Y eso también te puede hacer, digamos, ver cosas que no son exactamente iguales a las que las viste. Y bueno, lo has sugerido, es decir, yo creo que la clave, hoy por hoy tenemos las escalas, pero ¿existe el futuro de que tengamos algún biomarcador que nos permita decir algo más? Ya sea bioquímico, genético, eso sería la clave, es decir, para medir no solamente la fuerza, sino qué estamos haciendo. ¿Eso tú crees que existe o no, esa posibilidad? Probablemente se encuentra en un biomarcador. Lo que pasa es que habrá que valorar en el contexto de qué este biomarcador, ¿no? Es como el azúcar en sangre de 90 a todos no nos hace igual, o de 110, o de 120. A lo mejor tendremos que aprender una vez que encontremos el biomarcador. Es decir, no es encontrar solo una solución, sino aprender de esa solución. Nos pasó con el gen, encontraron el gen y bueno, y estuvimos aprendiendo, y hace 20 años casi que seguimos aprendiendo con el gen. Y lo mismo pasará con los biomarcadores. Probablemente, yo quería hacer un comentario llevándonos un poco a la otra pregunta, en función de la nutrición, del apoyo ventilatorio. Claro, cada paciente, si un paciente se nutre bien, evidentemente va a tener mejor performance que un paciente que tiene dificultades de alimentación, inclusive dentro del mismo tipo y dentro del mismo número de copias. ¿No es cierto? Es evidente. Y si un chico viene a la visita con 2 horas de ayuno porque se tiene que hacer los análisis y todo esto, claramente no va a rendir lo mismo que un chico que viene fenómeno, se comió su bocatita, está fenómeno, la mamá lo peina y todo, y está perfecto esperando la consulta. Es evidente que hay diferencias, porque lo que vamos a medir, o las cosas que vamos a medir, a lo mejor son demasiado sutiles a la hora de ver un cambio a largo plazo, y esos cambios sutiles puede ser que se nos mezclen con el ruido de fondo que puede haber en relación a cada uno de los pacientes. ¿Sí? ¿Se puede hacer algún comentario más con respecto a esto? Bueno, yo creo que realmente todos los ponentes de la mañana lo han explicado fantásticamente bien. Entonces, si seguimos el aforismo de no hablar salvo cuando sepamos que vamos a mejorar algo, yo creo que ya está todo muy bien explicado, ¿no? Pero efectivamente lo que podemos, por lo que han comentado durante la mañana, es ponerles en las condiciones óptimas para que el resto de variables, que no sea la motoneurona o la función de SMN, pues que estén al máximo posible. Y eso es fundamental. Y eso es fundamental sobre todo cuando, aunque todavía no tengamos, digamos, unos resultados concretos de las posibles tratamientos de modificaciones de epigenéticos, pues de acetilación de histonas, etcétera, etcétera, pero sí que esperamos claramente, es decir, que yo creo que, como nos ha dicho la doctora Reina, tenemos que ser optimistas a un corto plazo de tiempo. Entonces las cosas van cambiando muy rápidamente, entonces tenemos que hacer todo lo posible para que el resto de las variables le proporcionen la idoneidad de situación, ¿no? Y esto es cuidados respiratorios, esto es cuidados de rehabilitación, de prevención del tipo de complicaciones y todo esto, claro.